El elemento fuego es el motor y el combustible que pondrá en marcha todo el sistema de práctica. La capacidad fundamental relacionada con el elemento fuego es la motivación. La motivación se expresa en forma de plan de acción, esto es, una serie de objetivos que te gustaría conseguir una vez que alcances la lucidez, porque el mundo de los sueños es un mundo de acción. Pararse a pensar no es una opción. Enfrascarte en el pensamiento mientras estás soñando te llevará a uno de estos dos caminos. Salir despedido del soñar hacia el despertar o mantenerte en el sueño pero perder la lucidez. Y esto ocurre porque el pensamiento activará emociones que no puedes controlar. Juzgarás sobre lo que es correcto e incorrecto en esa situación. Dudarás sobre cuál es la mejor opción. Por otro lado, tendrás miedo de no aprovechar la lucidez. Y eso hará que despiertes. El pensamiento en los sueños muchas veces se convierte en realidad, así que si te centras demasiado en un elemento del sueño, te verás absorbido por él y perderás la lucidez. La estrategia que te aconsejo es acudir al sueño con los deberes hechos, es decir, que en vigilia traces el plan de acción que quieres llevar a cabo cuando alcances la lucidez. En este mismo momento te invito a que teatralices, a que expreses con tu cuerpo cómo sería hacer tu plan de acción. Imagina que ahora en este momento estuvieras soñando y que te acabaras de dar cuenta de que estás soñando. Si tu plan de acción fuera, por ejemplo, volar, ¿qué es lo que harías ahora? ¿Extenderías los brazos tipo Superman para empezar a volar? ¿Aletearías como un ave? Imagina lo que harías y represéntalo. En este momento, no esperes más, practica ahora. Ahora te voy a hablar de la clave para que tu motivación se convierta en una motivación verdadera, con M mayúscula. Para que tu motivación se convierta en el verdadero motor de la práctica, la clave es que seas capaz de engranar tu plan de acción con tu propósito vital. Para ello, primero tienes que tener claro cuál es tu propósito vital. Algunas preguntas que te pueden ayudar a dar forma a esto son: ¿para qué vivo? ¿De qué va esto de vivir? Si me imagino que he venido a este mundo para realizar una labor concreta, ¿cuál sería? En Vulcano, el training avanzado, trabajamos a fondo con este aspecto del propósito vital, pero estas tres preguntas pueden serte de utilidad para empezar a darle forma. Una vez que tengas claro tu propósito vital, debes encontrar de qué forma los sueños lúcidos pueden ayudarte a llevar a cabo este propósito vital. Es decir, qué planes de acción concretos y específicos puedes realizar en un sueño lúcido para que te lleven a la realización de tu propósito vital. Si consigues hacer esta conexión entre sueños lúcidos y propósito vital, habrás encontrado la motivación verdadera, con M mayúscula, porque ¿qué puede haber más motivador que estar en el camino del propósito vital? Te pongo un ejemplo. Una persona que pasó por Vulcano concretó su propósito vital, precisamente en explorar en qué consiste la vida en general y en descubrir la posibilidad de la vida después de la muerte. Su plan de acción en un sueño lúcido era contactar con fallecidos y preguntarles sobre este tema. Este es un buen ejemplo en el que se puede ver cómo el plan de acción se engrana con el propósito vital. A continuación, te doy un listado de objetivos que puedes tener en cuenta: experimentar, afrontar pesadillas, solucionar problemas, aprender o mejorar habilidades, la creatividad, el autoconocimiento o la espiritualidad. Vamos a ver cada uno de ellos. Existen varias categorías de experiencia en las que puedes salirte de los límites de la realidad de vigilia. A continuación te voy a hablar de varios planes de acción que puedes llevar a cabo en la categoría de experimentar. Esto que te voy a contar está adaptado del libro El yoga de los sueños de Wangyal Rinpoche. Abajo te dejo el enlace. Tamaño. Aumenta de tamaño hasta convertirte en una galaxia o redúcelo hasta ser una bacteria. Cantidad. Si encuentras un regalo, multiplícalo por 1000. Y si encuentras 1000 adversarios, conviértelos en uno. Cualidad. ¿Cómo huele el color verde? ¿A qué suena el sabor dulce? Juega con los cambios de cualidad de las sensaciones. A ver qué ocurre. Velocidad. ¿Cómo te sentirías corriendo como un guepardo? O visitando cientos de lugares a la velocidad de la luz. Pruébalo. Logro. ¿Qué sentirías si te dieran un premio Nobel? O si metieras el gol que da el triunfo en la final del Mundial. Transformación.
Conviértete en un pájaro, en un lagarto, en una roca, en un roble y experimenta ser algo distinto. Emanación. Sueña que eres una especie de fuente de la que emanan otros cuerpos. Sé 2 cuerpos, luego 3, luego 100. Rompe la limitación de ser un individuo único y separado. Viaje. Visita cualquier lugar que existe en el mundo físico o imaginario. Pekín, las cataratas del Niágara, Camelot, la Tierra Media, donde tú desees. Visión. Observa algo que nunca hayas visto. ¿Cómo sería ver el Big Bang? ¿O el funcionamiento de una neurona? ¿O tu propio nacimiento? Encuentros. Habla con personas del pasado que te gustaría conocer o del futuro. Aprende de sus enseñanzas de primera mano. Vivencias. Experimenta una vivencia que nunca hayas tenido. Si estás en el camino espiritual, siente lo que sería estar iluminado o conviértete en una nube y siente tu movimiento por el cielo. Buscar la experimentación en un sueño lúcido tiene que ver con romper las barreras mentales en sueños y eso tiene repercusión en tus barreras mentales en vigilia. Es decir, cámbiate, transfórmate en sueños y cambiarás y te transformarás en vigilia. Te planteo una pregunta. ¿Hay alguna pesadilla que se repita de forma habitual en tus sueños? ¿Hay algún sueño que te produzca tanto miedo que te hace despertar antes de llegar a su final? Vete a por él, crécete ante la adversidad. Una pesadilla es una oportunidad que se te da desde el mundo onírico para desarrollarte como individuo. La manera de superar una pesadilla es evitar la huida. Despertar, por ejemplo, es huir. Enfréntate y mantente firme. Pregunta a tu pesadilla cuál es ese miedo oculto. ¿Para qué aparece ese personaje horroroso, terrorífico en tus sueños? Pregúntaselo. Habla con el personaje sombrío y terrorífico. Acéptalo y escucha lo que te tiene que decir. Adopta una respuesta de empoderamiento y no te dejes llevar por un mero impulso de huida. Por cierto, si no quieres perderte ningún contenido de los que te pueda ayudar a tener sueños lúcidos, suscríbete y dale a la campanita. ¿Hay algún asunto en tu vida de vigilia que te ronda continuamente la cabeza? ¿Tienes algún problema familiar, laboral, emocional o existencial al que no le encuentras solución? Sumérgete en el mundo de los sueños y aprovecha la lucidez para observar el problema desde una perspectiva totalmente distinta. Pregúntale al sueño por una salida a tu laberinto mental. Es posible que no encuentres una respuesta definida perfectamente. Ya sabes que el lenguaje de los sueños puede ser simbólico y ambiguo, o en ocasiones la respuesta puede ser absolutamente literal. Algunos de los grandes científicos y pensadores han encontrado soluciones en sus sueños. ¿Sabías que Albert Einstein tuvo varios sueños donde cabalgaba sobre un rayo y con ello se inspiró para formular su teoría de la relatividad? ¿O sabías que Dmitri Mendeleev tuvo un sueño en el que aparecía una estructura en filas y columnas y a partir de ahí formuló su tabla periódica de los elementos? ¿O Elias Howe, el inventor de la máquina de coser, estaba preocupado por resolver el problema del diseño de las agujas de la máquina de coser y soñó que una tribu le atacaba con lanzas con un agujero en la punta? Esto le hizo desarrollar la idea de colocar el ojo de la aguja en la punta en lugar de en la base. O Niels Bohr informó que había desarrollado el modelo del átomo basándose en un sueño. En él se encontraba sentado en el Sol con todos los planetas girando alrededor, atados con diminutas cuerdas. ¿Practicas algún deporte y te gustaría mejorar alguna habilidad específica? ¿Quieres aprender una nueva disciplina de la mano de un experto? Si practicas algún arte marcial, puedes aprender katas directamente con el fundador. O si juegas al baloncesto, puedes echar un 1 contra 1 a Pau Gasol o a Jordan o a quien tú quieras, sin riesgo de lesionarte, sin cansancio, entrenando tu cerebro de igual manera que si practicas en estado despierto. He de decirte que este plan, al ser más elaborado, exige un nivel más avanzado de lucidez, pero todo comienza por proponértelo. Así que no esperes más y apunta en tu libreta este objetivo. Hay numerosos artistas que han encontrado inspiración en el mundo de los sueños,
Por ejemplo, Robert Louis Stevenson, el autor de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, contaba que las ideas para sus novelas procedían de una gentecilla que aparecía en sus sueños y le contaban las historias, y luego él simplemente se dedicaba a transcribir. Mary Shelley, después de una charla con Lord Byron, tuvo un extraño sueño que le llevó a escribir Frankenstein. Paul McCartney escuchó la melodía de Yesterday en un sueño. Tras despertarse, fue rápidamente al piano para grabarla. Según sus palabras, durante cerca de un mes fui a ver a gente del negocio de la música, preguntándoles si conocían esa melodía. Fue como si hubiera encontrado algo que debía entregar a la policía. Pensé que si en unas semanas nadie la reclamaba, entonces sería mía. ¿Y a ti? ¿En qué campo te gustaría desarrollar la creatividad? ¿Sabías que para algunas escuelas como la Gestalt, todos los elementos que aparecen en el sueño son en realidad partes de ti mismo? Para entendernos, es como si nuestro yo fuera un gran edificio con plantas, estancias y habitaciones. Algunas las conocemos a fondo y otras están por descubrir. ¿Por qué no reconocer esos fragmentos desintegrados de ti mismo e incorporarlos para crecer y desarrollarte interiormente? El camino del autoconocimiento es una aventura épica e inacabable. Tienes a tu disposición un mapa en blanco que irás dibujando con tu curiosidad y tus preguntas. Llevas a tu espalda una mochila para irla llenando de conocimiento conforme aceptes lo que encuentres. Te invito a convertirte en el héroe o en la heroína del viaje de tu propia vida. La espiritualidad tiene que ver con aquello que al mismo tiempo forma parte de cada uno de nosotros, pero también nos trasciende. Algunas de las preguntas que tocan este ámbito son: ¿quién soy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es mi destino? Algo que puedes hacer en un sueño lúcido es preguntarle al sueño por estas preguntas y dejar que el propio sueño te responda. Es muy probable que la respuesta sea simbólica. Otra forma de trabajar la espiritualidad en un sueño lúcido es realizando algunas de las prácticas asociadas a tus creencias. Por ejemplo, si eres practicante del budismo, prueba a meditar. Si eres practicante del cristianismo, puedes probar a rezar un rosario o un Padre Nuestro en el sueño y ver qué es lo que ocurre. En este sentido, me parece muy inspiradora una frase de Stephen LaBerge que dice: sueño para saber quién soy, más allá de quién sueño que soy. Ya mismo, no esperes más. Apunta en tu diario de sueños la primera cosa que te gustaría hacer cuando alcances la lucidez. Escríbelo ahora, ya, en este momento. Cierra los ojos, imagínate a ti mismo realizando las acciones necesarias para conseguir tu objetivo. Estás creando los circuitos de la memoria que se activarán cuando alcances la lucidez. Cuanto más entrenes en imaginación, más fácilmente llegará el recuerdo a ti de forma automática. Ah, y recuerda, disfruta, disfruta y disfruta de tus sueños. Esa es la mejor motivación. Atención, con estos dos primeros módulos ya tienes una base firme para que los sueños lúcidos puedan empezar a darse de forma espontánea. Pero en el siguiente módulo del elemento aire te voy a hablar de la capacidad que verdaderamente te va a hacer despegar los pies del suelo y volar hacia la lucidez. Es, desde mi punto de vista, la clave para una verdadera libertad, tanto en vigilia como en el sueño. En el próximo módulo te hablaré de la atención. Y hasta entonces, nos vemos en los sueños.